Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al podcast de Caroteno. Hoy tenemos con nosotros a Ana Cayuela, una artista que se ha dedicado bastante a temas sociales, ¿no? Ha estado haciendo cursos de fotografía y cine en cárceles y con colectivos más marginalizados, y ha hecho temas de acción-participación, ¿no? También dentro de prisiones. Y además, ha escrito un libro que se llama El poder emocional del capital, que lo tenemos aquí con nosotros hoy. Así que, como artista tan involucrada, ¿no? Al final con el mundo y con temas sociales, nos parecía que su punto de vista era bastante interesante de tener en este podcast. Así que bienvenida. Ana, Hola. ¿cómo estás? Hola, muy bien. Queríamos empezar sabiendo un poquito cómo empezaste tú con todo este mundillo del cine y la fotografía y las cámaras en general. Pues la fotografía fue porque de muy pequeñilla me regalaron una cámara de plástico, casi de Playmobil. Y entonces mis padres se mudaban muchísimo. Y yo lo único que tenía fijo en mi vida eran las sábanas de Disney y el perro. Y entonces mi perro empezó a darme mucho miedo que se muriese. Y me acuerdo que le hice una foto y es una de las sensaciones que más, o sea, como que tengo más viva de esa infancia, porque era muy chica. Y le hice la foto con la conciencia de que lo iba a tener en una imagen y que ya él como que no iba a desaparecer, no se me iba a olvidar, porque a mí me sentía como mal de olvidarme cosas de pequeña, pero no podía gestionar tanta información. Y entonces, o sea, la foto, seguía haciendo fotos, ¿no? Como que me generaba una satisfacción generar imágenes bonitas, pero yo sobre todo pintaba muchísimo. Y luego pues como que o sea, yo iba a hacer arquitectura en realidad. Pero una semana antes de la prescripción a la universidad tuve la gran suerte de que casi se me muere un señor en los brazos y dije, bueno, pues voy a Bellas Artes porque, bueno, no me lo permitía. Y, y ya Pero eso fue, ¿cómo es la conexión? O sea, casi se te mueren los brazos y por eso hiciste Bellas Artes como pues para aprovechar claro, la vida o algo así. sí, porque tuve un momento de revelación en el que, claro, cuando tienes las manos llenas de sangre y todo como ese contacto tan cercano con alguien que se va, Ajá. pues ahí a mí me dio un golpe de sinceridad y Vale, vale. pensé, uy, que creo que quiero hacer arquitectura para contentar a mis padres y para tener un rol social así estable. Pero claro, yo lo que quería hacer era bellas artes, ¿no? O audiovisuales, pero audiovisuales era como más lejos, tal. Y, y por ahí empecé. Y luego en la universidad, que me dejaban cámara y eso, Mm. ya, bueno, yo soy un poco ansiosa para aprender y me obligaron a hacer analógico. Y eso ya me fascinó del todo, porque cuando hace analógico es como que puedes estar más en el ahora y no revisas la pantalla de la cámara, ¿no? Claro. Pero haces imagen y luego vuelves a tener una experiencia que para mí a veces pues me trasciende, ¿no? Porque te olvidas, pero y vuelves y entonces se te activa algo. Y así, y claro, también Mm. jugaba mucho rugby, lo más importante de mi vida era pues mis amigos, la fotografía y el rugby. Y entonces el cine me empezó a parecer como una herramienta muy potente, porque yo siempre he tenido como unas ganas de que el mundo esté un poco más armonioso, ¿no? Más bonito. Y entonces el cine me parece la combinación perfecta de fotografía y deporte de equipo. Bueno, depende de qué cine, ¿no? Hay muchas maneras de hacer, pero cuando Mm. lo puedes hacer con las compas y con ideas que realmente te mueven, Todo. pues es brutal. Es extenuante, pero también, yo qué sé, como movilizador a tope. ¿En qué sentido te parece que el cine puede volver el mundo un poquito más armonioso? Pues bueno, eso idealmente sería con pelis donde puedas tener espacio a mí me gustaría que hubiese más pelis de ejemplos de civilizaciones y formas de convivencia más repartidas, que no fueran tan ¡Ah! piramidales. Ujú. ¡Qué guay! Entonces, al final cuando haces una peli y alguien la ve, mm, bueno, a lo mejor no siempre, ¿no? Pero bueno, me voy a equivocar. Pues tienes una experiencia que quizá te hace reflexionar, ¿no? Y te hace tener un imaginario diferente, Claro. porque yo estoy viendo una peli, a veces se me olvida que yo soy yo y estoy así como sintiendo lo que pasa. Todas formas de arte con narrativa un poco, ¿no? No Todas, sé, claro. como si te gusta Mm. esto, ¿has leído los libros de Ursula Le Guin? ¿No? Wow, te encantarán. Es que son justo lo que has dicho, que te gustaría ver más pelis así, pero Ajá. en libros, ¿sabes? Ahora me voy a Eh, apuntar.
Te lo apunto. El que, Javier, te van a gustar. ¿Y el Planeta Libre lo habéis visto? Sí, claro. Es que claro, yo vi esas pelis, ¿no? O hay muchas pelis que de repente las ves y dices, joder, claro que sí, ¿no? Esto era lo que yo estaba pensando. Y te sientes menos solo en el mundo. Porque, Genial. sí. Y aparte ya cuando me pude meter más en el audiovisual, que empecé en Alemania, me di cuenta que también era un reto las formas de hacer, el método, el set y la Claro. relación con los demás. Porque claro, el cine, el más normativo es como que tienes producción y dirección y tienes la última palabra y te chillan, ¿no? Tienes que estar años ahí sudando y sufriendo y comiendo mierda para ascender. Pero claro, ahora que la tecnología ha avanzado tantísimo, tú puedes con un móvil marcarte una peli, ¿sabes? Y no tienes que estar dependiendo de que cada minuto vale un pastizal, Claro. ¿sabes? Y, y sí, me interesa mucho. A mí la metodología de hacer las cosas me interesa mucho. ¿Cuál es la que sueles usar tú para hacer cine o para la fotografía misma? Pues depende mucho de la situación, la verdad, porque me viene a la cabeza, mira, una vez tenía una sesión de fotos con una amiga que quería hacerse fotos desnuda y tal, y yo he tenido varios apodos en la universidad. Primero era la que pintaba gente gorda, luego era la que hacía fotos de desnudo y luego la que hacía fotos de Cuba. Entonces en esa época era ¿Qué? ¿La última? fotos de Cuba, fotos en Cuba. Mm. Y en esa de los desnudos me venía alguna gente como que, ay, quiero probar. Y esta amiga vino y me dijo, me gustaría hacer una sesión. Y dije, qué guay. Y entonces yo estoy desnuda, si la persona se desnuda, como que intento mimetizarme un poco en la energía, pero ella llegó tan reventada, estaba hecha a trocicos. Entonces yo pensé, ¿qué hago para ayudarla? Pues a mí lo que mejor me viene es hacer fotos. Y le dije, mira, en vez de hacer la foto o sea, tu retrato desnudo lo vamos a hacer, pero mediante mi cuerpo. Entonces leí la cámara y yo me desnudé y le dije que era como su marioneta, para que ella buscase esa expresión de su yo a través de mi cuerpo, ¿no? ¡Hala! Mm. ¡Qué divertido! Y creo que resultó, entonces empecé a hacerlo con mucha gente, porque a mí me encanta hacer fotoexperimentos para intentar la bidireccionalidad. Claro. Porque tú tienes o sea, la horizontalidad es un término del que me estoy separando bastante porque creo que no existe, pero el dinamismo del poder mediante la cámara es muy fácil de establecerse porque ya hay un objeto guía, ¿no? Y alguien que tiene que apretar el botón. Mm. Claro. Lo que a veces hago también cuando a lo mejor veo que la persona está como... Yo he estudiado un poco de lenguaje corporal porque me sirve en muchas situaciones. Cuando veo que está más constringida, yo intento no estar detrás de la cámara y le doy el mando el autodisparador. Ujú. Y entonces me voy como a posiciones o me bajo corporalmente para que la persona tenga espacio para crecer. Porque a mí lo que me pone mucho es conseguir un espacio con la gente donde las dos personas estemos en primavera, ¿sabes? Como que le revienta el pecho de luces para arriba. Y eso es muy guay. Ajá. Sí, hay un fotógrafo, un pianista alemán, el Tom, que la última vez que quería hacerse fotos le dije, jolín, es que estoy en España. Y me dijo, venga, va, pues voy para allá. Y entonces hicimos las fotos, que son 3 días con la persona, en plan poniendo la atención plena, ¿no? Y Claro. buscando a ver de qué manera, no sé, suavizar ese momento. Y entonces cuando terminamos me dijo el Tom, dice, tía, es que a mí me gustan mucho las fotos que me haces. En plan, yo veo la imagen y me gustan, pero de verdad yo creo que vengo hasta aquí a hacer las fotos contigo porque la sensación que tengo después como de sentirme guapo y sentirme bien y como que me crece la autoestima y digo, "Tío, es lo mejor que me podían decir". ¿Sabes? Claro. Qué guay. ¿Cómo sueles escoger como los temas de tus proyectos? Es que los temas me escogen a mí, pero sobre todo trabajo con cosas que me molestan. O sea, lo que me parece incómodo y me molesta, creo que es porque no lo estoy aceptando o porque hay algo en mí que está como en un cofrecito. Ujú. Entonces, a eso que me incomoda, me tiro del tirón. De hecho, lo de los desnudos empezó porque yo sentía muchos complejos físicos y empecé a hacer muchas fotos de desnudos y me metí de modelo de desnudos para dibujo y pintura. Y al principio me salieron unos goterones de sudor, ¿sabes? Pero Guau. luego ya me desinhibí. Contrafobia total, ¿no? Sí. Lo de Cuba, por ejemplo, fue porque me sentía como que es lógico y no lo estoy, o sea, me sentía como un pasaporte con patas. Porque la gente se te acerca sabiendo Mm. que tú tienes otro tipo de poderes.
Y en Cuba tú empiezas a hablar con un turista y no sabes si te va a acabar invitando una pizza, si te va a ir por ahí para allá para Varadero con él o, ¿sabes? Mm. De hecho, yo llegué a hacer eso. Yo como estaba con muy poco dinero, me di cuenta que estaba siendo simpática con los turistas pues, para poder comer ese día en plan un poco mejor. Wow. Ya que estamos con Cuba, ¿nos cuentas un poquito qué acabaste haciendo ahí a nivel de foto y tal y cómo salió este libro? Pues sí, claro. Terminé de la universidad y me puse a trabajar para conseguir dinero para un ordenador. Y cuando llegó el dinero, pues me pasó lo que me pasa me da un flashazo. La vida es muy corta. Y entonces me fui para Cuba. Y dije, no voy a... Con el dinero del ordenador. sí. Digo, no voy a investigar nada sobre Cuba, solo me voy a leer lo que se lean en el preescolar y en primaria. Y me leí La Edad de Oro de José Martí. Y me fui 5 semanas para allá. Y justo cuando, o sea, estuve haciendo muchas fotos, casi todo en analógico, pero sin ninguna conciencia ni intención. Mm. O sea, era como que yo me iba para la calle, me iba encontrando gente, iba entrando en una casa, pero todo era... Yo era una eventóloga, iba a todos los eventos. Y si veía a alguien con la cámara, también les preguntaba. Entonces luego volví a Alemania, tuve como 17 meses pensando qué podía hacer yo de útil allí, porque sí que había tenido experiencias que a mí me decían que yo estaba aprendiendo y que necesitaba entender más cosas allí, pero quería que fuese útil mi paso por allí, porque me sentía hasta sucia a veces de cómo se gestiona el turismo, ¿no? Y Pero estás viviendo en Alemania. sí, Vale, vale, vale. sí. Ah. Y bueno, el segundo viaje, pues eso fue a los 2 años, en 2016, que, bueno, en 2014, bueno, esto yo no te iba a contar la historia esta, pero después de revisar todas las fotos y tal, también el galerista que yo tenía en ese momento, estaba trabajando con varias galerías, me dijo que eran muy interesantes los retratos que había hecho la gente de mí. ¿Sabes? Yo no le había puesto mucha conciencia a eso, pero para mí una carta blanca la fotografía muchas veces para entrar a sitios, para tener una excusa. Y entonces en 2016 volví 4 meses a hacer talleres con los chicos que quisiesen ligar conmigo, talleres de fotografía. ¿Por qué con los chicos que quisiesen ligar contigo? Porque creo que, o sea, porque quería establecer diálogos sobre eso, crear un imaginario y también, em, o sea, era mi molestia que me tratasen como a un cuerpo y a un pasaporte, ¿no? Mm. Entonces, Claro, yo... pues, como esto va a pasar sí o sí, pues vamos a aprovecharlo. Y entonces también lo asumía como con mucha ligereza, abrazaba eso, ¿sabes? ¿Y qué acabó pasando con esos chicos? ¿Qué acabasteis haciendo? Bueno, hicimos un montón de fotos. Con cada uno era también una metodología diferente, porque a lo mejor me daba cuenta que con uno lo que le motivaba era estar andando y hacíamos fotos cuando andábamos. Entonces nos íbamos a pasear y hablábamos y íbamos haciendo fotos. Y luego con los que más profundo llegué a trabajar, porque tenían como más disponibilidad y tal, escenificábamos lo que era para nosotros la situación esta de turismo sexual y de abuso de poder por parte del turista, ¿sabes? Entonces, hay una imagen, por ejemplo, que tomamos de referencia Paradise Libre, que es una película sobre turismo sexual en Sudáfrica, y intentábamos como hacer postales, ¿sabes? Porque hay muchos secretos sobre esto, no se habla en abierto. Y a mí también me motivaba llegar a poder hablar en abierto de qué significaba el hecho de que yo llego a Cuba y ya, o sea, nada más llegar automático, estoy por aquí y los locales están por aquí. Y entonces era... Y una pregunta, cuando dices que siempre quieres como que querías hacer algo útil, ¿no? ¿Cómo a qué tipo de utilidad te refieres? ¿Útil para quién? ¿O cuál es la meta final, digamos, ¿no? Pues no sé si me blanqueo con esto, pero es útil para las personas que había allí, porque Mm. me entregaban, o sea, yo he sentido en Cuba que me entregaban muchísimo. La primera semana de la primera vez que llegué, Sí. en la primera semana tenía 3 llaves de 3 casas diferentes, que me daban la llave de su casa, en plan, y tú estás aquí sola y no sé qué, toma las llaves de mi casa por si acaso, y yo, ¿sabes? Claro, y reforzando la pregunta de Albert, o sea, como a estas personas, ¿qué es lo que ganaban con esto, ¿no? ¿Cuál era la utilidad para ellos? Pues yo lo que quería era que aprendiesen a hacer fotografía, en primer lugar porque yo creo que la fotografía a mí me ha salvado de suicidarme, en plan, es lo que me ha entretenido de estar aquí en la vida más rato.
Y en segundo lugar, también es una salida profesional y yo lo enfocaba así porque, claro, aparte de hacer todas estas fotos, hacíamos fotos de productos, fotos de paisajes, tal. Entonces tú a lo mejor, o sea, yo en mi imaginación, ¿no? Digo, a lo mejor si aprenden a hacer fotos, eso les da pie a poder ir con turistas a hacer fotos, a poder hacer redes sociales para las nuevas empresas que se estaban abriendo, porque murió Fidel y habían dado muchos permisos de cuenta propistas de estos para abrir Mm. cosas. Y Ajá. de hecho, algunos han estado currando como con cosas de fotos. Ya ves. Sí, ya ves. Mira, Y en 2018 volví ya de profe a la universidad, ¿De Cuba? a la estatal, sí, wow, Hostia. de profe de fotografía. de iluminación y iluminación. narrativa. Mira. Oye, antes de hacer este podcast, en la conversación previa nos contabas que intentabas a veces hacer fotos a turistas para visibilizar también eso y que tenías problemas. ¿No nos quieres contar esto? Claro, es que eso fue en 2014, ¿no? Como yo veía esa diferencia tan grande entre cubanos y turistas, y dentro de los cubanos también, según lo conectado que tú estés con el Estado, el privilegio. Mm. Pero bueno, sobre todo con los turistas, es que a mí se me ponía el pellejo del revés, de verlos con las pedazos de cámara, yendo para el malecón a echarle fotos a los niños saltando, a la señora fumando puros. Entonces decidí, y también porque para mí faltan imágenes de Cuba, de La Habana con turistas, de turistas de La Habana. Decidí que iba pues a preguntarles a ellos, pedirles permiso para hacerles fotos, para ver si eso les hacía pensar también que pedir permiso para hacer una foto es importante porque es un acto de poder. Y todos me decían que no. Entonces estuve una semana yéndome sobre todo a Habana Vieja, que es donde más hay. Entonces les veía, cuando veía uno con cámara, iba y le decía, oye, ¿te puedo sacar una fotografía? Entonces se quedaban así, entonces, y me decían que no. Entonces les hacía fotos igual y les perseguía. Para exponerlo a eso, ¿sabes? Fantástico. Porque sí, era muy loco, tío. Y ¿Cómo reaccionaban cuando ya les perseguías? O sea, mal, o sea, corrían, algunos me insultaban, era como... qué fuerte, porque situación ellos estaban tensa. haciendo lo mismo, exactamente, claro, es Y que... sin pedir permiso, Claro, claro. claro. Lo que pasa es que allí como que está muy aceptado, ¿no? Entonces tú vas para Cuba y si estás poquito rato y te acomodas, tienes una visión cómoda y fácil de las cosas, pues ves a gente feliz, que te baila, ¿sabes? Y que... ¡ah! Pero al final hay un condicionamiento muy fuerte por el colonialismo o neocolonialismo de que tú tengas esa, o sea, que entres dentro de esa estética y de esa conducta para agradar a, porque eso te puede dar beneficios, obvio. Claro. Y justo de todo ese contexto, de todas esas fotos, acabaste sacando como el libro, este libro, ¿no? El poder emocional del capital. Así sintéticamente, ¿cuál dirías que es el poder emocional del capital? Sintéticamente, O no sintéticamente, te puedes explayar si quieres. pues es que cuando el hambre te aprieta, el cerebro, el hambre y el deseo, porque no solamente hambre, también el deseo de salir, había una parte, o sea, hay una parte en la que creo que yo, desde mi experiencia, que las personas cubanas vienen como a ver lo que te sacan de ti, pero también hay una parte de viaje a través del prójimo, de que quieren escuchar historias, ¿no? Quieren que tu mente pueda salir un poco más allá, porque sobre todo en La Habana yo veía mucho conflicto, porque claro, o sea, yo cobraba $12 al mes de profesora de universidad que me lo retenían por ser turista. Pero el taxi nada más del aeropuerto a La Habana valía 25. Entonces, eso genera, pues que yo qué sé, a ver, yo no bebo Coca-Cola, pero entiendo que a alguien le pueda apetecer una Coca-Cola si está viendo a la gente en las terrazas tomándose una Coca-Cola así con las gafas de sol, ¿sabes? Como es un anuncio lo que estás viendo. Mm. Mm. No me acuerdo de la pregunta. ¿Cuál es el poder emocional del capital? Ah, pues yo creo que el poder es un verbo, pero que el capital a veces pues te deja tener experiencia, depende, ¿eh? Porque sé que hay formas muy creativas de poder gestionar la vida sin dinero, que tengo que aprender más de ellas todavía, pero pues el poder es que yo creo, a ver, voy a decir una barbaridad, pero lo voy a decir. Yo creo que puedes llegar a sentir enamoramiento y serotonina y no sé qué, pero motivado también por esa erótica del poder
y que el poder ahora mismo, tristemente, muchas veces está vinculado a tener dinero. Claro. Entonces, claro, que a nivel bioquímico te trascienda el Y al dinero que final está tengas. vinculado, para mucha gente estará vinculado el capital con el deseo y se pueden entremezclar. Exacto. O sea, sí, sí, totalmente. Súper. ¿Cuál sería como tu intención, o sea, como el mensaje central de este libro? Hombre, a mí me encantaría que las personas que van a ir para Cuba de turistas, pues se paren un momento a pensar cuál es la huella que dejan, no solamente en la ecología, sino en el corazón de las personas. Y, y en realidad ya el objetivo como hacer físico algo que fue una experiencia muy intensa ha sido muy guay, porque lo que le escribí a ellos, a todos, y les dije, tal, he pensado en sacar un libro que os parece y todos, para adelante, tal, lo que quieras. Y le dije, vale, pero sería muy guay que podáis escribir, como decir algo también sobre la imagen, estas son las imágenes, y ninguno se animó. Pero luego cuando les llegaron las 2 copias, porque la tuve que liar pardísima para que llegasen los ejemplares para Cuba, ¿no? Con gente que iba para allá volando, y por favor, ve a esta calle a llevarle el libro. Pues luego me llamaban como emocionada, me decían, "Esther, no sé qué". Y entonces ya esa alegría, pues para mí ya sirvió. Y equivocarme, porque claro, yo soy como muy maniática y a veces desde la inseguridad me pongo perfeccionista y me cuesta mucho cerrar cosas y finalizarlas de alguna manera. Entonces a nivel egoísta y personal también era como, vale, voy a dar carpetazo a esto, porque es que hubo un momento también en que estaba en Europa, pero mi mente estaba viviendo en Cuba. ¿Sabes? Era como todo el frío alemán y claro, yo pensaba en mi amistad de allí, en cómo la gente te mira, te abraza, no sé, ¿sabes? Toda la naturaleza comiéndose a la ciudad y yo en Berlín con todo humo. Vale, y saliendo de Cuba, claro, tú has estado haciendo talleres y cursos de fotografía en otros espacios como cárceles, ¿no? Y otro tipo de colectivos, De Etnia hecho, Gitano, ¿no? yo creo que lo de la cárcel se me abrió mucho en Cuba porque en un diálogo con un colega allí me dijo, Cuba es una macrocárcel, porque de aquí no podemos salir, entonces hay como unas barreras, aunque no Claro. estén. Mm. ¿Y cómo fue tu experiencia en la cárcel? ¿Qué estuviste haciendo? Pues fui a dar talleres de fotografía la primera vez y la primera vez fue en el módulo de respeto o educacional, no sé cómo se llama ahora. Entonces, pues eran talleres de fotos. Bueno, es que claro, la movida de las cárceles también es algo que me molesta muchísimo y entonces yo pensé, lo mismo de siempre, mi cerebro más básico que una caja de cerillas. Ay, pues es que no tienen cámara de fotos. Y digo, qué fuerte o sea, el ser humano ahora mismo tiene todo el rato un registro de sí mismo y tú estás en la cárcel y no puedes hacerte fotos. Digo, qué injusticia, ¿no? O sea, ¿cómo podías ayudar también en la cárcel? Pues con la fotografía Claro. y con la luz, tal. Entonces estuvimos, creo que 4 meses haciendo talleres de fotografía, funcionaron bastante guay. Y el director del cole, Juan Carlos, que es un ángel, me dijo, tío, ¿por qué no pedimos fondos estatales y para el año que viene ya pues ampliamos los módulos? Y yo, venga, del tirón. Y ya me hipermotivé, me metí a hacer un máster de comunicación social porque me di cuenta allí, haciendo los talleres de fotografía, porque la fotografía a veces la asocio con palabras, ¿no? En la dinámica. Pero que no era solo un problema de que las personas o los colectivos más marginalizados no puedan hacer fotos, sino que tenemos un empobrecimiento de herramientas comunicativas brutal. Y entonces digo, ¿pero por qué no estudiamos retórica y oratoria y todas estas cosas? Pero en los coles privados sí que se estudia, ¿eh? Y educación financiera y tal. Y dije, bueno, pues vamos a probar con la foto. Y ya eso, al año siguiente, que me dejaron entrar en los módulos más conflictivos, aparentemente, ahí ya era un taller donde teníamos que precipitar en cine y estuve diseñando dinámicas como de lenguaje más sencillo que se iban complicando hasta el final. Y antes de llegar al final llegó la pandemia. Entonces seguimos el taller por carta. Wow. Yo ¿Por me estoy carta? toda la pandemia escribiendo cartas. Wow. Pero, ¿y enviabais las fotografías por carta también o...? Bueno, ellos tenían, en el primer taller tuvimos, la dinámica más guapa del primer taller y la que mejor funcionó fue proponerle a los que habían sido estudiantes en Cuba una fotocorrespondencia con los internos de la prisión. Maravilloso. Entonces, Claro, se mandaban juntabas los dos proyectos.
Y eso fue espectacular. Yo era pseudo correo, ¿no? Y entonces se decían una foto y se escribían un texto. Ay, tío, y el momento más tierno para mí fue que le pregunté a uno de ellos, Ramón, ¿y cómo te imaginas tú que será él hoy? Y me dice, señorita, voy a dibujarte. Me dibujó a Goku. Y eso era muy lindo. Guau. Y claro, resonaban en ese encerramiento. ¿Cuál fue el impacto que crees que tuviste ahí dentro? ¿El impacto para las personas? Sí. Pues, a ver, yo ahí estaba con el pelo muy corto y con media cabeza amarilla y media negra. Entonces, los chicos con los que trabajé el primer año, al principio, como que me vieron y se tensionaron un poco. Y luego, pues claro, desarrollamos afecto y me acuerdo el último día que uno me dijo, señorita, me enamoro de ti. Y yo, ¿por qué? Porque todavía hay que argumentarlo, ¿no? Y me dijo, pues porque cada vez que has venido, a mí se me ha olvidado que yo estaba preso. Entonces, el impacto que tiene es que tú en un sitio donde estás agobiado, asfixiado y encerrado, te dan un espacio y te invitan a jugar. Entonces, pues espero que relajo y en el mejor de los casos, pues un poco de herramientas de imaginación para superar lo homogéneo que todo es y lo carente de sentido. Hubo uno que le dije, me vais para Marruecos. Él era marroquino. Señorita, tráeme una rosa. Y me costó un trabajazo, pero le traje la rosa de Marruecos Guau. y flipa. Bueno, a partir de ahí, yo les pongo actividad en clase, pero siempre les pongo ampliación si quieren. ¿Pero cuántos años tenían? De 18 a 70 y pico. Vale. Y no me acuerdo qué fue eso, el impacto, ¿no? Está guay porque al final muchos lloraban, ¿sabes? Entonces hay como una masculinidad, no te voy a contar nada nuevo, pero hay una masculinidad que yo sentía muy tóxica ahí. Entonces poder hablar de homosexualidad, poder hacer, no sé, poesías, poder hablar de tu hija y ponerte a llorar, eran cosas importantes. Ujú. Y ahí dentro, aparte de los talleres, o sea, como había una parte de enfoque de lo que me contabas, ¿no? De investigación, acción participativa y tal. ¿En qué consistía esto? Pues como yo me metí a hacer el máster de comunicación social y durante ese máster también hice como un artículo de la necesidad que yo veía de dialogizar la prisión y que no sea un objeto tan Sí. hermético, ¿sabes? Y porque claro, es que creo que un truco, para mí la prisión sirve para criminalizar la pobreza. Entonces, lo aíslas también muy lejos, ¿sabes? Y lo invisibiliza. Que la visibilidad en esta sociedad tiene bastante peso. Y además estás externalizando todo este coste, ¿sabes? O sea, de sufrimiento para mantener el orden, pues fuera donde no moleste. Sí, sí. Sí. Y no me acuerdo de... La pregunta era como, ¿en qué consistían tus investigaciones, acciones Ah, participativas? vale, ¿Qué sí. investigabas, ¿no? Y a través Yo de investigaba métodos. sobre todo las dinámicas que servían y, por ejemplo, dentro de cada dinámica, qué imágenes hacían más resonancia dentro del objeto prisión. Porque una de las dinámicas es, por ejemplo, que les pongo 200 imágenes extendidas. Bueno, me di cuenta también de lo importante que era el ritual. Abrir de la misma manera y cerrar de la misma manera. Ajá. De hecho, siempre cerrábamos todos juntos, con tu mano izquierda sobre el corazón y la derecha detrás del corazón del compañero. Compartíamos silencio, cerrábamos los ojos, porque eso en prisión es difícil también hacerlo. Y luego cada uno pues compartía lo que le había venido. Y un día Anda. que me enfadé, le dije, pues es que no entiendo y me voy, no sé qué tal. Y me dice, señorita, ¿y el círculo de corazones? Y dije, esto está funcionando, ¿no? Claro, claro. Ahí. Pero bueno, a lo que íbamos, perdón que me lío. Yo quería testear las dinámicas porque mi objetivo es, pues, crear dinámicas o investigar dinámicas que se puedan aplicar en más prisiones, dado la mierda que es, ¿no? Pues intentar poner un granito ahí de eso, de espacio más allá. Entonces testeaba las dinámicas. Ah, y con lo de las imágenes, la dinámica esta de las 200 imágenes, pues entonces lo rimié. Estaba flojito. Hay 200 imágenes ahí y tal. Vais a ir por separado cada uno y vaya a coger una imagen que os vaya a llamar. ¿Pero cómo que vaya a llamar? No te preocupes que la imagen te va a llamar. Una imagen siempre en blanco,
por si alguien no resonaba con ninguna, que tuviese su espacio de imaginarse. Entonces le ponían título, año, y la presentaban en público, porque lo de hablar en público creo que también es muy importante que se trabaje. Ya, pues esta imagen la ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Se Y lo ahí inventaban. claro, Fantástico. totalmente. Y la segunda parte de la sesión los ponía por pareja, de 2 o de 4, para que hicieran una historia con esas imágenes. Wow. Y entonces la sesión siguiente les pedía que dibujasen de qué se acordaban, porque la memoria también sufre bastante en la prisión. Y era como muy espectacular. Y ahí lo que yo hacía era, vale, han cogido tantas personas esta imagen, tantas personas esta imagen, tal, ¿por qué? No sé qué, no sé cuánto. Entonces ya iba investigando un poco más allá. Claro. Por ejemplo, tío, cogían una imagen, tenía una imagen de una palmera así como muy retorcida, esa la cogían un montón. Todavía no entiendo bien por qué. ¿Y qué pudiste recoger? O sea, ¿qué bajaste de las dinámicas que se dieron en esa Pues mira, bajé a propuesta? tierra, que esto también fue gracias a mi editora, Jorge, que él hace muchos talleres y entonces yo me voy para su casa así, para intentar cogerlo todo. Que era muy importante el tiempo en prisión, porque como que no existe, ¿no? Y cada dinámica tenía que tener siempre 3 opciones de resolución, a pasado, a presente o a futuro. Los que ¿Cómo? Cada dinámica Ajá. tenía 3 opciones, Sí, tú sí, tenías sí. que elegir entre 3. Y siempre la ubicación era pasado, presente o futuro. Un ejemplo muy sencillo, en la Ajá. carta, o sea, yo le envié una carta de 20 páginas en la pandemia y les dije, fijaros, esto es un taller de comunicación y nos han cortado el rollo, vamos a intentar a ver de qué manera podemos seguir. La propuesta dinámica era, redacta un diálogo con alguien de tu pasado que se te haya quedado pendiente, o un diálogo con Dios que venga a verte ahora mismo, o un diálogo contigo mismo justo antes de salir de prisión. Ah. Entonces, el hecho de darle esos espacios temporales también genera que se muevan, una inercia, Ujú. ¿sabes? Y bueno, me di cuenta también de que con los colectivos, con las personas con las que yo trabajé, les gustaba muchísimo el sonido, ¿no? Ujú. Como que la música era algo. Entonces, planteamos una dinámica que era como ponerle banda sonora a las imágenes y hacer las imágenes que faltaban para completar la canción que te servía a ti para sentirte bien hoy. Ajá. Y eso era súper, súper guay. Ay, qué guay. Qué chulo. Mejor y peor día en prisión. Pues mejor día fue, pues si lloro no pasa nada, ¿no? En San Valentín, que dije, tío, es que esto, claro, ellos son bastante cautivos del amor romántico, ¿no? Ahí todo es un poco drama, tal. Y entonces hice 2 columnas y dije, vamos a hacer hoy una selección de piropos para chicas y piropos para chicos. Entonces ese día, bueno, un amigo mío, ahora no voy a decir nombres para que no se relíe, eh, me dijo, te admiro, pero me lo dijo muy sentido, tío, mirándome a los ojos me atravesó. Y yo, ¿para qué? Y me dice, para los dos, para hombre y para mujer. Y ese día yo me fui de ahí como bastante removida. Y, sí, y luego también en los días de la dinámica del barrio también era muy, muy especial. O sea, eran días muy lindos porque, claro, cada uno dibujaba o el barrio en el que había nacido, o el barrio del que venía, o el barrio en el que le gustaría vivir. Entonces se contaban entre ellos y mi amigo este del País Vasco, por ejemplo, le explicó todo lo que era un gasteche, que se alquila en un local, que tal. Y yo así, "Uy, pero eso se puede hacer, no sé qué". Entonces, en el punto del barrio fue muy guay. Y peor día tuve una pelea con un funcionario porque estábamos en la clase y él ya como había tenido una actitud sexualizada conmigo, que a mí me puso incómoda, y le dije, solo le hice así, pero no le dije no. Entonces entró a clase sin tocar a la puerta y fumando. Entonces ahí tuvimos una batalla dialéctica brutal, un debate furioso en el que yo le dije, o sea, como, ¿cómo te atreves a reventarme todo lo que yo llevo preparando aquí, a entrar en un espacio donde estamos todos poniendo amor para construir algo, fumando sin tocar Digo, ¿no te da un poco de vergüenza, no te da un poco de calor, no te sube ninguna emoción por el cuerpo, tío? Fue como bastante tenso. Y luego me llamó el director de la prisión, como que yo eso no podía hacerlo, que no sé qué. Y,
Y sí, eso fue un poco incómodo. Ya, las jerarquías de la cárcel, ¿eh? Esto de encararse con funcionarios. Además, Por este mucho. tipo es como fatal, luego te cuento un Mm. poco. Vale, y bueno, aparte de la Vale. cárcel, tú has estado con otro tipo de colectivos, ¿no? Sí, yo tengo la suerte desde los 14, 15 años trabajo con mis gitanos, pero eso ya en mi pueblo y cerca de mi Mm. pueblo. Ahí trabajo un mogollón con ellos. Que, bueno, que hay bastante integración, ¿no? Pero determinadas cosas son aparte Mm. y yo también me siento privilegiada de cómo me acogen. Entonces me invitan a los bautizos, yo voy a los bautizos, me llevo cámara. Y como en el mundo gitano también es súper jerárquico, le doy las cámaras a los nenes y a las nenas. Sobre todo a Oh, las qué niñas. guay. Entonces veo a un patriarca teniendo que posar para una niña de 7 años. Eso es brutal porque resignifica y da un poco la huerta a Claro. todo. Sí. Y Mm. luego es que hay un problema grande también en Almería con algunas niñas gitanas, tío, que tienen 12, 13 años y no saben leer. Porque interesa también tenerlas subyugadas totalmente al ciclo de que te vas a casar y te vas a vivir a casa de la suegra y bueno, Mm. eso, o sea, que aprendiesen a leer y a interpretar imágenes, cosas, para mí, pues es importante Mm. que se puedan defender. Y oye, ¿cómo concilias? Porque entiendo que muchos de estos proyectos los haces de forma no remunerada, ¿no? También. O sea, Casi todo, o casi sea, yo me todos. autofinancio. Vale. Entonces, ¿cómo concilias la supervivencia económica? Porque entiendo que eres una persona que normalmente vives con dinero y utilizándolo, ¿no? Mm. Con el poder usar tu tiempo para este tipo de proyectos. Pues es que lo concilio bastante mal porque yo soy un desastre de marketing. Y una vez dije, vale, venga, voy a pedir los fondos de la Caixa. Con todo mi ahí debate interno, tal, y los pedimos y entonces me dijo el director del cole, porque me dijo que es que no, que le habían dicho que ningún proyecto tenía participación por parte del colectivo. Digo, pues entonces el mío es que no se lo han leído, ¿sabes? Porque el mío es como para poner pasta, para llevar herramientas, bueno, la cámara oscura también es muy flipante allí dentro. Mm. Entonces, para irme para trabajar para Cuba, por ejemplo, la tercera vez, yo pues me fui a los Pirineos a trabajar de camarera en ese momento, trabajé 3 meses y con el dinero me fui para allá. Mm. Mm. Y ahora mismo, estoy haciendo cosas como más chiquititas con personas individuales, con una amiga mía que cruzó haciendo Risky de Melilla a Almería. Y bueno, a mí me llamaron, tenemos como una, iba a decir red, pero esto suena muy mafioso. Somos unos amigos ahí que nos comunicamos y entonces me llamaron y me dijeron que si podía ir a por ella, tal, ya hicimos vínculos. Y en abril nos vamos para allá a rodar y hemos estado grabando pues, un poco su historia de su vida porque es brutal y porque, bueno, pues es que yo me relaciono así con la gente y cuando ya les quiero hago fotos. Claro. No, y además Sí. cuando te expones, o sea, cuando en festivales o en exposiciones y tal, también lo haces todo muy participativo, ¿no? Parece. Sí, me encanta lo de las exposiciones participativas, me gusta mucho. Pero, ¿cómo funciona? O sea, ¿participativa en qué sentido? Pues mira, me invitaron era la artista invitada de un festival. Y entonces dije, qué pereza me ir a un pueblo a poner yo mis fotos y a decir, pues este estilo nórdico y esto tal. Y no sé Ah, no. Entonces cogí, imprimí como 500 imágenes, hice paquetitos y había un juego en el que, pues, grupos, las personas recibían el paquetito, tenían X minutos para cada uno escoger una o dos imágenes, luego hacer la historia y lo pegaban a ellos y le ponían a ellos los títulos y tal. Entonces, ellos todo el- hicieron la exposición, digamos. sí, todo el... Genial. Bueno, pues increíble. Es que casi o sea, faltaba hueco de pared. Entonces la gente poniendo también fotos suyas, post y no sé qué. Digo, es que esto es brillante, ¿sabes? De hecho, lo primero que llevó fue un grupo de niñas adolescentes, pero niños que no sabían escribir, o sea, tenían como 3 años o así. No sabían escribir todavía, pero sabían leer imágenes y contar historias, ¿sabes? Ajá. Entonces me acuerdo de que me dijeron, es que no sabemos escribir. Y me fui con ellos Y se la y escribí. claro, lo que me decían lo iba escribiendo. Y Ah, así. Y luego o sea, hace poco hicimos otra, que a mí ahora mismo me dan un poco de pereza las exposiciones si no tienen este carácter de interacción o son en un sitio concreto por algo concreto que pueda hacer un efecto en algo, ya. ¿sabes? Claro.
Y si no podemos jugar y no sirve para nada. Exactamente. Es que si no vas a tomarte los canapés en la inauguración y pues no. Claro, ¿qué es lo que te supone un mayor reto de esta forma de encarar la fotografía, ¿no? Como tan poniéndole tanto cuerpo y tanta participación y tanta, no sé, interacción, ¿no? Al final con el otro. Pues quizá el reto es superar mi ego de no ascender profesionalmente y a nivel de, ¿sabes? Porque el mundo del arte o el circuito así espera que tú tengas una línea de trabajo homogénea y que se mantenga, ¿sabes? Que si tú haces fotos en blanco y negro con los fondos azules, que hagas fotos en blanco y negro con los fondos azules hasta que te mueras. Y a mí eso es como que... Claro. En la Claro. última lo que hicimos fue collage. Mm. O sea, una amiga mía, la Lucy, hizo la curaduría de la exposición tal, y cogimos esas imágenes y otras, las imprimimos, y cuando la gente iba para allá, pues podía hacer su collage y pegar una de las paredes era para los collages de la gente. Pues, Mm. Estaba pensando como, claro, al hacerlo así como tan a tu manera o sin seguir como lo que se espera un poco dentro del arte más de mercado o así, muchas veces tendrás como la limitación de los recursos o así, ¿no? Imagino. Como si, estaba pensando si te dieran recursos ilimitados, ¿qué proyecto te gustaría hacer así ahora? Imagínate que te dicen, cheque en blanco, haz lo que tú quieras, venga, te estos los recursos que quieres, puedes materiales, gente, lo que sea, ¿qué proyecto harías? Como que crees que pueda tener el mayor impacto, bueno, lo que te motive. pues creo que abriría escuelas de cine en el Sáhara. Hostia, Sí. ya ves. Y también me gustaría mucho, Dios, este proyecto lo tengo ahí enganchado. Ajá. Mira, hay una técnica para revelar imágenes Ajá. con café, el café Noel. Con café, aspirina, vitamina C, no sé qué, tú puedes hacer que la plata salga, se ponga la plata negra. Entonces pensé, tío, casi todos los países que cultivan café son países colonizados. Entonces me encantaría hacer esto, que lo haga alguien, por favor, porque yo no doy abasto ni tengo pasta. Pero me encantaría hacer fotomatones Ajá. que fuesen en analógico con Café Noel para que los Guau. turistas se hagan fotos y todo ese dinero vaya invertido en educación comunicativa y visual para Peña, el Guau. sitio. Ujú. Entonces que sean como unas máquinas de extraer dinero, ¿sabes? De los Para turistas. poder... eso Genial. me fliparía. Ay, Ana, no te hemos hecho la pregunta peaje del podcast, Es que la verdad. vamos a usar para cerrar la sección preguntas, que es ¿cuánto dinero has donado en el último año a ONGs? Pues creo que nada. Creo que nada, ONG. Pero porque me cuesta ordenarlo a veces en mi cabeza. O sea, Guillem me está explicando cosas y me motiva, pero tengo cierto rechazo y desconfianza porque he escuchado historias que no me han gustado de cómo se gestiona el dinero, de que Mm. sirva para que alguien se blanquee impuestos, no sé qué. Toda esa movida me echa un poco para atrás, ¿no? Pero creo que sí un poco vaga a la hora también de investigarlo. Claro, al final, bueno, y es a ambos lados, como que no siempre la información está tan accesible como podría estar, ¿no? Como que si de repente tú tuvieras más acceso a, pues eso, ¿no? Poder ver información fiable de qué ONGs funcionan y cuáles no, y eso a lo mejor sería distinto también, ¿no? Seguro, sí. Mm. De todas maneras, yo cuando tengo dinero, pues lo que hago es imprimir las imágenes para la gente, marcarlas, no sé qué, se las llevo. Entonces eso es como Claro, que tampoco tienes una muchísima fiesta. abundancia como No, para todavía. poder dar, ¿no? Pues, oye, Ana, siempre en el podcast hacemos un pequeño juego, ¿vale? Con la persona Vale. participante. Y es bastante curioso porque el juego que hemos pensado para ti es un juego que nos acabas de contar que tú haces con... Es verdad, y no he pensado en sin tus saberlo. talleres. Bueno, lo he pensado antes. Sí, pero Más o cuéntalo. menos, ¿no? Mm. A ver, yo te voy a poner, te voy a enseñar 5 cuadros, ¿vale? Conocidos y así. Y tú me vas a contar cómo, o sea, cómo los reinterpretarías, ¿sabes? Como, O sea, como que crees una una obra, historia. como una obra que le pongas una historia como de activismo o social o así, ¿sabes? Vamos allá. Pero que no puede ser el mismo significado original del cuadro, ¿sabes? Tiene que ser, vale, genial. Vale. Vale, mira, yo te los pongo igualmente aquí. Primero, la libertad guiando al pueblo. Vale, esta es que de hecho la quiero hacer con mi Ajá. amiga Judy, Ajá. salvaje Judy. Y bueno,
mi amiga es maestra de ceremonia en el Post, que es como una fiesta travesti que se hace antes del Festival de Málaga. Ajá, Y este año no la han llamado y ha ido como que la cosa así un poco opaca. ajá. Entonces he pensado hacerla a ella como así, tirando para adelante, porque ella es la alegría. O sea, ella es lo que necesita el mundo, de verdad. Ajá. Y bueno, con un montón de... los cuerpos no lo tenía claro. O sea, al principio pensé, digo, todos sus amigos travestis así como adorándola. Ajá. O un montón de burgueses, empresarios, hosteleros reventados por el suelo. Y ella así para adelante. Y bueno, la bandera pondría la bandera trans. Maravilloso. Genial. Vale, Me encanta. la siguiente. Babel de... sí, de Bruegel. Pues la verdad es que cuando he visto esta imagen, lo que he visto ha sido como un cucurucho. Que a mí me gusta a veces comerme los cucuruchos por abajo. Ajá. Sí, Entonces, es verdad. Lo veo. pondría, la imagen sería aquí una niña Ajá. como comiéndose el helado y otra imagen aquí de una niña con la misma torre saliendo, como si saliese humo de allí. Wow. Sí, haría un díptico así, como que esto fuera una piecita nada más, porque me Guau. recuerda a Roma y me da un poco de mal rollo. Pero los colores están... Gloria. Genial. Joder. Vale. Esto es de Joaquín Sorolla, Niños en la playa. Es que me ha venido una imagen que hay de un niño ahí en la orilla muerto. Ajá. Refugiado, justo. Sí. Íbamos a ponerte esa imagen, de hecho, pero al final hemos decidido poner cuadros. Me ha venido la de refugiado. Pues esta imagen me gustaría llamar a César de Fuli, que es un fotógrafo amigo al que adoro, admiro y que creo que tendría cada vez más Césares en el mundo. Y la haría con él y con las personas a las que ha fotografiado. Ajá. Os invito a que miréis su obra porque es impresionante. Ajá. Sí. Guay. Qué guay. Estoy haciéndolo bien, no sé si... Sí, es estupendo. ¿Sabes? Sí, bueno, creo que la idea es un poco, ¿no? Crear historias desde más rollo activistas, desde estos cuadros, ¿no? Sí. Sí. Las dos Frida. Me encantaría hacer a Bin Laden aquí y a George Bush aquí, dándose la mano. Oh, maravilloso. O la versión positiva y bonita de esto sería la Delia y yo, que Delia es una persona para mí súper especial y Ajá. que últimamente como que me ha rescatado un poco la esperanza y la ilusión, porque también es fotógrafa, directora, guionista, tal, y todo lo hace con una atención genuina a las personas y con muchísimo amor, o sea, amor como base. Entonces, de hecho la voy a hacer, os la voy a mandar, la vamos a hacer. Esta no la vas a Esta hacer. versión la vamos a hacer para vosotros. Genial. Y la última, Guernica. ¿Qué le hacemos? Pues yo cogería el cuerpo de Pablo Picasso, lo cortaría en trozos y haría un puzzle en la pared. ¡Wow! Pero siguiendo la estructura, ¿eh? Claro, estilo tienes que Victoriano. conservar como... Sí. Bueno. Fantástico, Ana. Pues para cerrar, nosotros siempre cerramos con un pequeño juego de asociación libre, ¿vale? Te tiramos 10 palabras y Ujú. tienes que responder la primera que se te venga a la cabeza, una sola palabra, ¿vale? Vale. Cierro los ojos para no condicionarme, ¿vale? Vale. Vale, vamos. Zanahoria. Pepino. ONG. África. Arte. El arte. De frío. Privilegio. Asco. Cuba. Piel. Colores. Tarantino. Tarántula. Altruismo. Guay. Cárcel. Creo. Dinero. Unidad. Y Delia. Amor. Bueno, pues con esto cerramos. Ana, muchísimas gracias A por vosotros. venir hasta aquí Sí, desde, muchas gracias. desde Almería. Y bueno, hasta la próxima.